Hola. Como oyen, llueve durísimo. Así que yo aproveché para... Voy a correr esto por acá para grabar video. Voy a leerles la segunda parte de desapariciones que jamás sucedieron. Creo que no les puedo hacer tanto tapping porque sigo con las uñas muy corticas. Bueno, esta vez sonó como mejor. Entonces, si no han visto la primera parte, se las voy a dejar por aquí, por ahí. Y continuamos. Otros casos aparentemente inexplicables. Un día del mes de junio de 1855, el Iron Mountain, vapor movido por una enorme paleta trasera, zarpó del muelle de Vicksburg en el estado de Mississippi y en la margen izquierda del río más caudaloso de Norteamérica. Se dispuso a navegar corriente arriba con 55 pasajeros a bordo. Dio vuelta a un recodo del poderoso río y desapareció de repente, sin dejar rastro. Solo quedó una barcaza que debió soltar las amarras al llegar la noche y fue recogida por el Iroquois Chief. Como no hubo testigos que pudieran informar sobre lo sucedido, la desaparición pasó a formar parte de inmediato del abultado acervo de hechos insólitos. Hubo que esperar nada menos que hasta 1977 para aclarar el misterio. Se vino entonces a averiguar que el vapor quedó atrapado al golpear contra una roca y que comenzó a hundirse. Sin embargo, hubo tiempo para salvar a todos los pasajeros y a la tripulación. En el curso de la siguiente noche, se liberó la nave del obstáculo que la había mantenido presa y la corriente se la llevó río abajo. Fue a encallar en Omega Landing, en el estado de Luisiana, junto a un campo de algodón. Cuando se descubrió lo poco que quedaba del vapor de paletas, nadie se molestó en informar a la prensa, y tampoco lo hicieron los sobrevivientes, que habían perdido por completo las ganas de hacer comentarios sobre el maldito barco. Otra desaparición masiva que provocó grandes comentarios en su tiempo, pero que fue finalmente aclarada, sería la del 4º Regimiento de Norfolk, perdido en Gallipoli, población que domina los Dardanelos turcos, el 21 de agosto de 1915. Espero que así se pronuncie. Autores especialistas del fenómeno ovni, como Brad Steiger y John Keel, no vacilaron en afirmar años más tarde que los soldados fueron raptados por una nave extraterrestre, y mucha gente lo creyó. No coincidieron ambos autores en cuanto al número de soldados desaparecidos, pero dieron el mismo tamaño para la nube de forma extraña que los devoró: 240 metros de longitud y 60 de ancho, y era sumamente densa y oscura. Se hizo enorme énfasis en lo anterior y en que el gobierno británico reclamó enérgicamente al turco, al término de la guerra, sobre el paradero de los soldados. Hubo que esperar hasta 1965 para conocer la verdad. Se supo entonces, en primer lugar, que se trataba de un batallón y no de un regimiento. Por otra parte, los soldados neozelandeses que vieron esfumarse el batallón, apostados en una colina cercana, creyeron que había ocurrido algo fuera de lo normal. Sucedió en realidad que numerosos soldados británicos murieron a manos de los turcos en una emboscada. Otros más fueron capturados por culpa de la espesa niebla que los desorientó, y el resto siguió luchando
hasta el final de la guerra. No era la primera vez, ni sería la última, que algo mal percibido era interpretado de manera defectuosa y llegaba a convertirse en leyenda, sin que nadie se ocupara de indagar y averiguar cuánto pudo haber de cierto en la noticia. Fue lo que sucedió también con la leyenda de un monte californiano. Extraños seres vivían en el monte Shasta. También en torno al monte Shasta, alto de poco más de 4.000 metros, que se yergue unos 200 kilómetros al norte de San Francisco, se han sucedido las interpretaciones que rayan en lo inverosímil. Se había dicho que los indios de la región habían situado en su cima, desde los tiempos más lejanos, un paraíso donde el legendario guerrero Coyote halló refugio en ocasión de producirse uno de los muchos diluvios pavorosos que azotaban antaño a la humanidad. En realidad, las montañas han inspirado un gran respeto a los humanos, seguros de que fueron la morada de los dioses. Así sucedió en el monte Olimpo heleno, el Ida cretense, el Himalaya techo del mundo, el Popocatépetl, que yo nunca sé pronunciar, mexicano, y tantos otros. Circulan aún en el lugar leyendas sobre un pueblo misterioso que habita en las inmediaciones de la cima o en su interior, dado que se trata de un volcán apagado. Pero estos relatos parecen haber sido inventados por los autores ocultistas del siglo pasado y por la secta de los Rosacruces del actual, que tienen su cuartel general en San José. Son ellos los que han lanzado la versión de que los seres que allí habitan tienen los cabellos muy largos, visten largos ropajes blancos que les caen hasta los pies y son dueños de la visión del tercer ojo. Descienden de los sobrevivientes de Mu, la Atlántida del Pacífico, y están protegidos de las acechanzas del mundo exterior por barreras invisibles. La historia del monte Shasta adquirió gran resonancia a partir del año 1932, cuando el periodista Edgar L. Larkin de San Francisco Examiner, algunos autores dicen que se llamaba Edward Lancer y que trabajaba para Los Angeles Times, se ocupó de poblar el monte de extraños personajes. Sin embargo, cuando algunos curiosos quisieron dar con ellos, perdieron el tiempo. Los Rosacruces de San José explicaron el misterio con pasmosa claridad, molestos ante la irrupción de tantos impertinentes. Los seres de largos cabellos abandonaron el lugar para irse a otro sitio que nadie conoce o que nadie inventa todavía. Después de Larkin o de Larsen, como se quiera, otro periodista abordó este tema singular y se mostró aún más exagerado al sacar conclusiones. En 1939, un tal Guy Warren Ballard escribió en su libro Unbelieved Mysteries el encuentro que tuvo con los misteriosos Antones del monte Shasta. Descubrió entre ellos nada menos que al conde de Saint-Germain, ocultista francés de finales del siglo XVIII, desaparecido en circunstancias jamás aclaradas y que muchos han querido identificar como el judío errante. El conde dio a beber a Ballard un elixir que le permitió realizar un viaje astral y conocer en detalle sus anteriores reencarnaciones. De algo debieron servir los textos de Ballard y de Larkin Lansen, porque en los últimos años las laderas del monte Shasta se han ido poblando de fraternidades y sociedades místicas de todos los colores, y en 1970 se construyó un monasterio budista zen. Sigue sin aclararse el enigma del poblado esquimal. En cambio, otra desaparición igualmente misteriosa iba a confirmarse más tarde y sigue
constituyendo un enigma de características únicas. Sucedió en 1930, unos 600 kilómetros al noroeste de Churchill, en la provincia canadiense de Manitoba, donde se encuentra un lago que figura en unos mapas con el nombre de Antigonish y en otros como Angikini. En el otoño de aquel año, un comerciante de pieles franco-canadienses llamado Joe Lavelle, que había tenido tratos con los esquimales de un poblado situado a orillas del lago a lo largo de 40 años, llegó al lugar y se extrañó al no encontrar a nadie. Reinaba el silencio más profundo. Examinó todas las tiendas de piel de caribú y descubrió unos recipientes con comida, puestos a calentar en fogatas que se habían consumido, además de pescado seco y húmedo y huesos de reno. Halló también agujas de tejer clavadas en unas prendas de vestir, como si las mujeres hubiesen abandonado de improviso la labor. Lavelle supuso que el poblado entero había migrado, dejando abandonado aquello que no interesaba llevar. Se dirigió a la orilla del lago y descubrió sorprendido los kayaks amarrados. Más se extrañó al comprobar que seguían allí los rifles, de los que jamás se separa un esquimal, y encontró una tumba abierta, como en espera de alguien. Se apoderó entonces del trampero un terrible pánico y abandonó el lugar a toda prisa. Tomó el camino de Churchill, donde se apresuró a informar de lo que había visto. Días más tarde, acompañado por varios oficiales de la policía montada del Canadá, regresaba Lavelle al poblado. Descubrieron sus compañeros 7 perros atados a un árbol, muertos desde hacía algunas semanas. Presentaban curiosas heridas en el cuerpo, como si al ser presa del hambre se hubieran esarfado en feroz lucha. Extrañó también sobremanera el hecho de que, habiendo muerto los perros y siguiendo las embarcaciones en la orilla, hubieran desaparecido sus dueños. ¿Cómo hicieron los esquimales para abandonar la aldea? Visitaron los hombres de la montada algunos poblados de las cercanías, pero nadie supo sacarlos de dudas. Se aceptó entonces lo ocurrido como uno más de los muchos enigmas que rodean al ser humano. La historia fue publicada el 29 de noviembre del mismo 1930 por el Halifax Herald y se convirtió en un clásico de las desapariciones inexplicables. Este periódico envió al lugar un reportero y un fotógrafo, pensando que ellos podrían aclarar el misterio. Nada encontraron aparte de lo que ya conocían. 30 años más tarde, un capitán retirado de la montada explicaba a unos amigos que el asunto del lago no fue un rumor sin fundamento, sino que sucedió realmente y que él tuvo oportunidad de visitar el lugar. Nada de cuanto se había dicho en el periódico era falso. Añadió que estuvo investigando en un radio de varios cientos de kilómetros y que nadie pudo sacarlo de dudas. Lo único que logró averiguar en varios poblados esquimales que saliera de lo normal fue que corrían leyendas en la región sobre extraños objetos surcando el firmamento y que incluso se habían visto algunos en aquellos días a corta distancia del lago. Sin embargo, el hecho de que Frank Edwards hubiera dado a conocer el hecho en su Strangest of All obliga a dudar de que todo fuera verdad. Sí se produjo un fraude, en cambio, en la desaparición de un granjero, sucedida al parecer en 1880. El hombre que voló a otra dimensión. La tarde del 23 de septiembre de 1880, David Lang se dirigía al corral donde guardaba los caballos en su granja cercana a Gallatin, Tennessee, mientras su esposa y sus 2 hijos
así como su amigo, el juez August Peak, veían cómo se alejaba con lentitud. Y de pronto desapareció misteriosamente ante sus ojos, sin dejar ni rastro. Acudieron los testigos en su busca y no lograron hallarlo. Solo encontraron un círculo de césped amarillento, días más tarde, en el lugar exacto donde lo vieron por última vez. Se dijo también que la familia oyó la voz de Lang, venida de ninguna parte. A partir de entonces, todos los especialistas de lo insólito reproducirían este caso inexplicable en sus libros, tomándolo por genuino, pero sin dejar de aportar elementos de su propia cosecha para hacerlo más interesante. Ninguno de los autores que reprodujo el caso pudo decir jamás si consultó algún documento digno de crédito o en un libro que no fuera Stranger Than Science de Frank Edwards o Strange Mysteries of Time and Space de Harold T. Wilkins. Y ambos expertos no indicaron dónde se inspiraron para narrar la extraña desaparición. Cayó el granjero en un pozo que había permanecido disimulado entre el césped, y su desaparición podría ser considerada como perfectamente natural. Se tiene noticias de que a fines de la década de los 40, el reverendo Alfred Biles descubrió un orificio que acababa de abrirse en el jardín de su iglesia de Gilpton, en el Devon inglés. El agujero fue visible algún tiempo y de repente desapareció por completo. Lo mismo sucedió por aquellos días en las afueras de Thomasville, Tennessee. Se abrió un pozo de manera misteriosa que creció hasta adquirir un diámetro de 10 metros, para cerrarse de manera igualmente incomprensible días más tarde. En el verano de 1976, dos investigadores británicos, Robert Forrest y Robert Pickard, se dedicaron a verificar la historia de David Lang. Se dirigieron por carta a la Biblioteca Pública de Nashville, capital del estado de Tennessee, que dista tan solo 45 kilómetros de Gallatin. Les respondió por carta el bibliotecario Herschel G. Payne. Les dijo que la historia había sido inventada en una taberna por un vendedor ambulante llamado Joe Mulhatan, la tarde que se reunió con unos amigos a tomar unos tragos y contar historias. Joe ganó con la suya sobre la desaparición de David Lang y recibió por ello el título de el embustero más grande de Tennessee. Añadió el bibliotecario que no logró hallar pruebas de que la familia de Lang y el juez Peck hubiesen vivido alguna vez en Gallatin, o que hubiesen siquiera existido. 3 meses antes de producirse la supuesta desaparición, se habría realizado un censo y no figuraba en él ninguno de los dos hombres. Y al revisar los archivos del Estado, tampoco encontró nada digno de mención. Ignoraban todavía los dos ingleses que el investigador psíquico Nandor Fodor había investigado el caso en 1553. Declaró que había entrevistado 22 años antes a Sarah Emma Lang, hija del desaparecido. Le dijo esta mujer que varios vecinos acudieron al lugar al ocurrir aquello y que hurgaron por todas partes sin éxito. Algunos pensaron que podía haber caído en un pozo profundo. Un periódico local siguió la buena señora, sugirió que Lang había abandonado a su familia porque tenía amores con una joven de otra población, pero no supo explicar cómo pudo desvanecerse el papá a la vista de todos. Añadió Sarah Emma que su madre desmejoró notablemente a partir de lo sucedido. Salía a veces al jardín y llamaba a gritos a su querido esposo. En aquellos días, Sarah tenía 11 años y su hermano 8. A ambos se les prohibió aproximarse al punto donde se vio al padre por última vez. Se había formado un círculo amarillento al que se negaban a acercarse los caballos.
Dijo también que en varias ocasiones la familia escuchó la voz apagada del jefe de la familia. Sarah Lang estaba segura de que su padre no había muerto, sino que fue raptado por un poder misterioso. Y al llegar a la edad adulta, consultó con varios mediums sin resultado. Recurrió a continuación a la tabla Ouija y a la escritura automática. Recibió algunos mensajes del más allá, pero ninguno de su padre. ¿Acaso no significaba esto que seguía con vida? Pero un día le llegó un mensaje escrito cuyo texto era ahora y siempre, que Dios te bendiga, con una caligrafía que la mujer afirmó que pertenecía a su padre. Los dos ingleses se decidieron, finalmente, a viajar a Tennessee y sometieron la frase escrita en opinión de Sarah Emma Lang por el espíritu de David Lang a Anne B. Houghton, experta calígrafa de Minneapolis. Declaró que había sido redactada por la mano de alguien de este mundo que había intentado deformar su letra. Resultó a la postre que la historia narrada por la supuesta hija del supuesto granjero coincidían ambos apellidos, pero nada habían tenido en común las dos personas. Fue una pura ficción, ideada por cierto Stuart Palmer, especialista en ovni. Había conocido la historia de David Lang en un cuento de Ambrose Bierce y quiso escribir algo al respecto. Como puede verse, basta a veces que un individuo invente un suceso inverosímil y que el otro se fije en él para que nazca al instante una historia verdadera, perfectamente bien estructurada, a pesar de carecer de pruebas. Después, al paso de los años, resulta sumamente difícil descubrir el fraude. No podía terminar este capítulo dedicado a las desapariciones misteriosas, que no lo fueron tanto por el caso de Mary Celeste, convertido también en otro más de los muchos aparentemente inexplicables sucedidos en alta mar, en el que desaparecieron tripulación y pasajeros de un navío, un hallazgo hecho cerca de las Azores. El bergantín Mary Celeste, de 280 toneladas, al mando del capitán Benjamin Briggs, zarpó del puerto de Nueva York el 7 de noviembre de 1872, dispuesto a atravesar el océano Atlántico hasta llegar a Europa. 8 días más tarde hizo lo mismo la goleta Dei Gratias, cuyo intrépido capitán David Morehouse, algunos autores lo llaman Morehouse, que se pronuncia casi igual, era amigo de Briggs. El bergantín llevaba a bordo 8 marineros, además del capitán y de pasajeros insospechados, su propia esposa y la pequeña hija de ambos. Siendo las 3 de la tarde del 5 de diciembre, y habiendo navegado ya 2.185 millas, los dos navíos se encontraron casualmente unas 500 millas al este de las Islas Azores. Los del Dei Gratias dieron un grito a los del bergantín cuando estuvieron a corta distancia. Nadie les contestó. Morehouse envió un bote a investigar con varios hombres al mando de su primer oficial, Deveaux. No hallaron a nadie sobre cubierta, ni en la bodega ni en ningún sitio. El timón giraba en desorden. La brújula estaba quebrada. Hallaron la pipa del capitán Briggs, las alhajas de su esposa y una tetera con agua todavía caliente, además de diversas prendas de vestir húmedas colgando de una cuerda. La cama del capitán conservaba la huella de haber dormido alguien en ella recientemente. No se apreciaron daños en el barco, tal como se encontraba. Podía haber dado la vuelta al mundo sin necesidad de hacer escala en ningún puerto. Deveaux y sus marineros, gente supersticiosa, sintieron temor y corrieron a informar a su capitán, quien ordenó conducir el Mary Celeste hasta Gibraltar. Se ocupó de realizar esta maniobra Deveaux con la ayuda de varios marineros. Llegados a puerto, se inició una investigación. El fiscal del almirantazgo Soliflot sospechó algo extraño.
Pensó que la tripulación se había amotinado bajo los efectos del alcohol y que mató al capitán, a su familia y al primer oficial. Pero Flood no supo explicar cómo huyeron los amotinados. El almirantazgo concedió entonces a quienes rescataron el bergantín la 7ª parte de su valor. Estaba seguro de que había sido una maniobra urdida por los 2 capitanes para cobrar el seguro. Sabía que ya se habían reunido en Nueva York poco antes de emprender la travesía. Con tanto darle vueltas a lo que parecía una simple tragedia en el mar, se convirtió esta sin mucho tardar en oscuro misterio, y más aún al no volver a tenerse noticias de la tripulación del bergantín, a pesar de haber sido buscados los marineros y el capitán en todos los puntos del mundo. La historia estaba destinada a hundirse finalmente en el olvido, al cabo de cierto tiempo, pero un hombre llegó entonces a resucitarla. Era un médico inglés aficionado a la literatura fantástica y al espiritismo, que tenía un consultorio en Portsmouth y al cual ya se ha hecho referencia en páginas anteriores. Su nombre era Arthur Conan Doyle. Si no han visto este video, se los dejo por aquí. Escribió Conan Doyle un relato inspirado en el misterio del Mary Celeste y se lo envió al Cornhill Magazine. Recibió por ello la suma de 30 libras, enorme para la época, y el relato fue publicado en enero de 1884. Se narraba en él la historia de cierto J. Habakkuk Jepson, personaje inexistente que habría sido el único sobreviviente del percance sufrido por el navío. Conan Doyle anotaba además el nombre del periódico, Gibraltar Gazette, que jamás existió, y decía que no faltaba ningún bote de salvamento en el barco abandonado. Todavía siguen más historias aquí en este capítulo, así que lo vamos a dejar para un próximo video. No va a quedar muy largo el siguiente, pero creo que ya no puedo seguir grabando porque hay personas trabajando frente a mi casa, personas que están rompiendo cosas, y ya que paró de llover, que está bajando, van a volver a empezar. Es más, ya empezaron. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal antes de irse, y si no están viéndome en YouTube, por favor entren a la plataforma, busquen el canal, dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De esta forma no te vas a perder de ninguno de mis videos. Si llegaste hasta este punto, déjame este emoticón y visita la caja de descripción que está abajo de este video si me estás viendo en YouTube. Gracias por haber visto el video y nos vemos en el próximo. Adiós.